Esta es una historia que pone en jaque todo lo que creemos saber sobre la justicia, la fe y los milagros. El protagonista no fue un santo. Fue un hombre que cometió errores terribles. Sin embargo, lo que ocurrió en sus últimas horas demostraría que la misericordia de la Virgen de Guadalupe no conoce límites. Prepárate para presenciar uno de los milagros más asombrosos documentados dentro de una prisión. Un relato que no solo cambió la vida de un condenado, sino que transformó para siempre la fe de quienes presenciaron lo imposible. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves y qué hora es en tu ciudad. Queremos saber hasta dónde llegan las rosas de la Morenita. Miguel Álvarez tenía 34 años cuando recibió la máxima pena en la penitenciaría estatal Río Sabinal, en Texas. De niño, acompañaba a su madre a misa cada domingo en la parroquia de Santa Cecilia. Ella siempre llevaba un rosario pequeño y una estampita laminada de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a su propia abuela. Lupita, cuando todo parezca perdido, recuerda que la Morenita no abandona a sus hijos, solía repetirle con una certeza que a Miguel le parecía invencible. La calle, sin embargo, fue más fuerte. A los 16 años se juntó con una pandilla del barrio este de Río Sabinal. A los 18 ya lo habían arrestado 3 veces por peleas y robos menores. A los 25, durante un intento de asalto en una licorería, algo salió mal. Un oficial de policía perdió la vida en el intercambio. Miguel juró su inocencia, insistió en que no fue él quien disparó, pero las pruebas parecían irrefutables. Cámaras con ángulos ciegos, un testigo nervioso y un arma encontrada en un auto que él conducía pintaron el peor cuadro posible. El juicio duró apenas 2 meses. La fiscalía lo presentó como un individuo peligroso y sin remordimiento, el típico producto de la calle. El defensor público, saturado con decenas de casos y poca experiencia en juicios de pena capital, apenas logró hilar argumentos. El jurado deliberó 4 horas antes de declararlo culpable. Miguel Álvarez, dijo el juez Harold Whitaker al dictar sentencia, se le ha encontrado culpable del homicidio del oficial Eric Nolan. Este tribunal le impone la pena máxima. Guadalupe Álvarez, su madre, se desplomó en la sala. En los 8 años que siguieron lo visitó con fidelidad semana tras semana, siempre con la misma estampita de la guadalupana y un escapulario de cordones gastados. Rezaba con él el rosario a través del vidrio que los separaba. Miguel compartía su celda únicamente con sus recuerdos, la voz de su madre en su mente y una creciente convicción de que le habían hecho una injusticia que no sabía cómo probar. Durante esos 8 años algo comenzó a cambiar por dentro. Las visitas constantes de doña Lupita, siempre acompañadas de oraciones sencillas y de la frase Dios aprieta pero no ahoga, despertaron la fe que Miguel había perdido en las esquinas del barrio. El capellán de la prisión, el padre Ignacio Herrera, un sacerdote mexicano-estadounidense de 66 años, también fue clave. Lo visitaba cada semana, no con sermones de condena, sino con palabras de perdón y de esperanza. Miguel, decía con voz serena, Dios conoce la verdad aunque los hombres no la encuentren. En el 5.º año de su encierro, Miguel empezó a asistir a los oficios en la capilla de la penitenciaría. Volvió a aprender a rezar el rosario como su madre se lo enseñó de niño, despacio, misterio por misterio, con cada cuenta como un paso pequeño de regreso a casa. Poco a poco empezó a encontrar paz, aun sabiendo que su fecha de ejecución se acercaba. En el 7.º año ocurrió lo extraordinario. Miguel estaba en su celda rezando el rosario que su madre había logrado autorizarle cuando tuvo una visión. Una mujer con manto azul verdoso tachonado de estrellas y túnica blanca apareció frente a él con una sonrisa suave y unos ojos llenos de compasión que parecían conocer su historia entera. Hijo, dijo con una voz tan leve como la brisa que se cuela por las rendijas, tu madre no ha dejado de rezar por ti. Sigue orando. La verdad siempre encuentra la luz. Miguel parpadeó y la visión se desvaneció, pero la paz que dejó permaneció como una quietud profunda en su pecho. Al día siguiente se lo contó al padre Ignacio, que lo escuchó con atención y respeto. Miguel, dijo el sacerdote, Nuestra Señora se manifiesta a quienes más la necesitan. No aflojes en la oración. El 9 de diciembre de 2012, en plena novena guadalupana, Miguel recibió el aviso final. Su ejecución quedó programada para el 12 de diciembre a las 6 de la tarde. Todas las apelaciones legales se habían agotado. No habría más aplazamientos. En los 2 días previos a la fecha, recibió por última vez la visita de su madre. Doña Lupita, ya de 72 años y visiblemente desgastada por los años de lucha, llegó con algo especial entre las manos. Hijo,
dijo sosteniendo una estampita antigua de la Virgen de Guadalupe y un escapulario de cordones deshilachados. Esta imagen fue de tu tatarabuela, luego de tu abuela y después mía. Quiero que la tengas en tus últimos momentos. No era nada ostentoso, una pequeña estampa laminada, los bordes gastados por tantas caricias y el color un poco desvaído por el tiempo. Pero para la familia representaba décadas de fe, oraciones y esperanza. Miguel apretó la estampita contra el pecho y lloró como no lo hacía desde niño. Madre, dijo, gracias por no rendirte conmigo. La noche del 11 de diciembre, un día antes de la ejecución, el alcaide Esteban Ramírez se presentó en la celda para preguntar por sus últimos deseos. ¿Cuál será tu última comida?, preguntó. Miguel miró la pequeña imagen y el escapulario en sus manos. No quiero una comida especial, señor. Solo le pido que me permita conservar esta estampita de la Virgen y mi escapulario hasta el final. Ramírez frunció el ceño. No era común que un condenado rechazara la última cena. ¿Estás seguro? Puedes pedir lo que quieras. Estoy seguro, respondió Miguel. Solo la necesito a ella conmigo. El alcaide aceptó. Era una petición sencilla e inofensiva. Esa última noche, Miguel no pudo dormir. Pasó las horas rezando y contemplando la imagen de la morenita. Alrededor de las 3 de la madrugada comenzó a recitar una oración que su madre le enseñó cuando era pequeño. Virgen Santísima de Guadalupe, Madre de Dios y Madre nuestra, intercede por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Refugio de los afligidos y consuelo de los que lloran, recíbeme en tu misericordia. Entonces ocurrió el primer milagro. A eso de las 3:33 de la madrugada, el guardia nocturno Javier Medina hacía su ronda por el pasillo cuando notó una luz suave que salía de la celda de Miguel. Al principio creyó que era un simple reflejo, pero al acercarse se dio cuenta de que la luz salía directamente de la pequeña estampita de la Virgen de Guadalupe. Miguel, llamó Medina, ¿qué está pasando ahí dentro? Miguel miró al guardia y luego a la imagen entre sus manos. Él también veía la luz, un resplandor dorado y suave que parecía latir y que traía un leve aroma a rosas recién cortadas. No lo sé, respondió con la voz llena de asombro. Está brillando. Medina se acercó a los barrotes. Llevaba 15 años en esa prisión y nunca había visto nada parecido. La luz no venía de ninguna fuente externa. Emanaba de la estampa misma. Eso no es posible, murmuró, llevándose la mano al radio. Control central, aquí Medina. Necesito a alguien en la celda 47 de inmediato. En minutos llegó el supervisor nocturno, Roberto Chen, acompañado por 2 custodios. Todos se quedaron inmóviles ante el fenómeno. La pequeña imagen seguía irradiando una luz tenue pero inconfundible, y el pasillo olía discretamente a rosas. Debe ser algún truco, dijo Chen intentando conservar la calma. Miguel, ¿de dónde sacaste eso? Mi madre lo trajo, respondió Miguel sin apartar la vista del resplandor. Es de la familia desde hace generaciones. Chen llamó al alcaide Esteban Ramírez, quien llegó a las 4:15 de la mañana. Al ver la luz que emanaba de la estampa, se quedó sin palabras. Llamen al capellán, ordenó. Y que nadie hable de esto hasta que entendamos qué está pasando. El padre Ignacio Herrera entró a las 4:45. Al ver la imagen resplandeciendo en las manos de Miguel, se arrodilló de inmediato. Señor, ten piedad de nosotros, susurró. Es una señal. ¿Señal de qué, padre?, preguntó Ramírez, visiblemente alterado. Nuestra Señora está intercediendo, respondió con convicción. Algo extraordinario va a suceder. La mañana del 12 de diciembre, día señalado para la ejecución, la noticia de la estampa luminosa se había regado entre el personal. Algunos custodios pidieron cambio de turno por miedo a lo sobrenatural. Otros, por pura curiosidad, buscaron pretextos para pasar por el pasillo. Cerca de las 10, sucedió algo todavía más sorprendente. Uno de los guardias más veteranos, el sargento Daniel Ríos, un hombre de 58 años conocido por su carácter duro y su escepticismo, se acercó a la celda de Miguel. Ríos llevaba 23 años en esa prisión. Había presenciado decenas de ejecuciones y se enorgullecía de no mostrar jamás emoción. Pero cuando miró la imagen de la Virgen en las manos de Miguel, algo lo atravesó por dentro. Empezó a temblar sin control y cayó de rodillas sobre el suelo frío del corredor. Ya no puedo, gritó con lágrimas corriéndole por el rostro endurecido. No puedo cargar con esto más tiempo. Miguel y los demás guardias se quedaron atónitos. Ríos tenía fama de no mostrar debilidad ni sentimiento alguno.
¿Qué pasa, Ríos?, preguntó el alcaide Ramírez, que había corrido al escuchar los gritos. Mentí, gritó Ríos entre sollozos incontrolables. Mentí en el juicio. Miguel es inocente. El silencio fue total. Ramírez sintió que las piernas le flaqueaban. ¿De qué estás hablando?, insistió el alcaide. Ríos siguió llorando, con palabras entrecortadas. Yo estuve allí esa noche. Vi todo. El que disparó fue Tomás Rentería, no Miguel. Pero Tommy era informante de la policía y el detective Colin Brooks me pagó para que mintiera en el juicio. Miguel apretó la estampita de la Virgen contra el pecho, apenas capaz de creer lo que escuchaba. Cargué con esta mentira 8 años, continuó Ríos. Todos los días me venía a la mente la cara de tu madre en la corte. Tenía miedo de lo que Brooks me haría si decía la verdad y de perder mi pensión. Ramírez llamó de inmediato a la Fiscalía del Estado y a la defensa. La confesión de Ríos, presenciada por varios miembros del personal, bastó para detener el procedimiento. A las 11:22 de la mañana del 12 de diciembre, un juez de la Corte de Apelaciones Penales concedió por teléfono una suspensión de emergencia. A las 11:30 la ejecución quedó oficialmente suspendida. Trasladaron a Miguel de la celda de observación a una sala de entrevistas. El padre Ignacio se quedó a su lado mientras los investigadores tomaban declaración formal a Ríos y aseguraban los expedientes del caso. La confesión desató una investigación completa. Interrogaron al detective Colin Brooks, ya retirado, quien terminó admitiendo presiones indebidas para proteger a su informante. Salieron a la luz reportes balísticos que habían sido suprimidos. Esos documentos mostraban que el casquillo recuperado en la escena no correspondía al arma vinculada a Miguel, sino a una pistola que en ese tiempo usaba Tomás Tommy Rentería. Rentería había muerto en 2009 en otro estado durante un ajuste de cuentas, y su nombre aparecía en memorandos internos como colaborador confidencial. La cadena de custodia de varias pruebas presentaba alteraciones y el testimonio de Ríos en el juicio original se demostró inducido. La Fiscalía, frente a evidencia incuestionable de mala conducta policial y perjurio, no tuvo alternativa. El 8 de febrero de 2013 un tribunal anuló la condena y la Fiscalía anunció que no volvería a juzgar el caso. El 12 de febrero de 2013, casi 2 meses después de aquella noche en el corredor de la muerte, Miguel salió en libertad. A la entrada de la penitenciaría lo esperaba doña Lupita con el mismo escapulario entre los dedos. La Virgen nunca te abandonó, hijo, dijo mientras lo estrechaba, como si quisiera recuperar los años perdidos de un solo abrazo. La historia de Miguel se extendió con rapidez, no solo por la injusticia que había sufrido, sino sobre todo por los signos que precedieron su liberación. La pequeña estampita que brilló aquella madrugada fue examinada por técnicos y peritos. No hallaron explicación científica para la luz. No tenía sustancias fosforescentes ni alteraciones. Las cámaras de seguridad registraron un resplandor breve y un descenso repentino en el ruido eléctrico del pasillo sin causa identificable. Varios guardias declararon haber percibido un aroma a rosas que no pudieron asociar a nada en la zona. Miguel utilizó parte de la compensación estatal para crear la Fundación Luz Entre Rejas, destinada a apoyar a personas condenadas injustamente mediante asesoría legal, talleres de reinserción y acompañamiento espiritual a sus familias. El padre Ignacio, que lo acompañó durante todo el camino, dijo que fue el signo más poderoso de María que había visto en sus 40 años de ministerio. La Virgen entró a un penal, afirmó en una entrevista posterior, para salvar no solo a Miguel sino también el alma de Daniel Ríos. Convirtió el dolor en redención, la mentira en verdad y la desesperanza en esperanza. Doña Lupita vivió para ver a su hijo casarse y tener 2 hijos, y cada 12 de diciembre la familia coloca rosas frescas frente a la pequeña estampa que, en el silencio de una celda, encendió la luz que cambió sus vidas. Años después, Doña Lupita partió en paz. Murió en 2021 a los 81 años, con el mismo escapulario entre los dedos y la estampita de la guadalupana que la acompañó toda su vida. La pequeña imagen que brilló aquella madrugada descansa hoy en un altarcito de la casa de Miguel, junto a un vaso con rosas frescas y una vela encendida. Cada mañana él la mira y recuerda la noche en que la Virgen intercedió por él con una fuerza tan grande que ablandó corazones de piedra y abrió puertas que parecían selladas para siempre. Esta historia nos recuerda que la misericordia de la Virgen de Guadalupe no reconoce muros, ni barrotes, ni sentencias. Ella intercede de manera especial por quienes más lo necesitan, por aquellos a quienes el mundo ya había dado por perdidos. El milagro no fue solo que Miguel recuperara la libertad. El verdadero milagro fue la transformación de todos los involucrados,
desde el sargento que encontró valentía para decir la verdad hasta el alcaide que fue testigo del poder de la fe, pasando por los custodios que dejaron entrar la luz a sus vidas. Si esta historia del milagro de la Virgen ha tocado tu corazón, compártela con tus seres queridos. Que nos inspire a no abandonar la oración, incluso cuando todo parece perdido. Nuestra Señora no abandona a sus hijos. Por oscura que sea la noche, la luz de su misericordia siempre puede abrirse paso. Suscríbete para más historias que elevan la fe y alimentan la esperanza. Y recuerda, cuando todo parezca imposible, lleva tus súplicas a los pies de la Morenita. Ella siempre escucha.